En el ejercicio que tenemos acá, en esta ecuación logarítmica, obviamente lo que tenemos que hallar es el valor de la variable x, ¿no? Que está en este caso en el argumento de algunos logaritmos. Entonces, viendo la ecuación, lo que me conviene acá es convertir todas las bases a base a. Entonces, comienzo con eso. Por ejemplo, acá tengo un cociente de dos logaritmos que ambos tienen la base como número 2. Entonces eso lo voy a convertir a base a. Comienzo por este. Digo logaritmo en base a el argumento sobre logaritmo en base a de la base anterior. Sobre. No se olviden que este numerito de acá, que está en el medio, indica el exponente de esta potencia, ¿no? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribirlo así: logaritmo en base de 2 de a todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, como todo eso está al cuadrado y esto quiero convertirlo a base a, puedo hacer lo siguiente. Digo logaritmo en base a del argumento sobre logaritmo en base a de la base anterior, que es 2 todo al cuadrado. No se olviden que el exponente se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Ya. Luego que tengo menos 2 por logaritmo en base a de x, eso ya está en base a, sobre, ahora esto acá que está en base 1 sobre b, tengo que convertirlo a base a. Digo lo siguiente: logaritmo en base a de el argumento sobre logaritmo en base a de la base anterior, que es 1 sobre b. Igual, fíjense que acá la base es raíz cúbica de a. Entonces yo voy a hacer uso de la propiedad que me dice lo siguiente: cuando tengo un logaritmo que tiene una base elevada a un exponente y el argumento a, digamos, elevado al mismo exponente, o sea, el mismo número de exponente, esto es igual al logaritmo en base b de a, o sea, es como que se anulen los exponentes. Y para hacer uso de esta propiedad, yo voy a hacer lo siguiente: digo logaritmo en base raíz cúbica de a, y esta x la voy a anotar como raíz cúbica de x al cubo, ¿no? Así para que no se me altere que aquí x está elevado a 1, por logaritmo en base a de x. Ya, entonces, haciendo esto, fíjense que me va a quedar la base a y como argumento x al cubo. Y entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que aquí yo tengo logaritmo en base a de 2 al cuadrado y logaritmo en base a de a al cuadrado, pero logaritmo en base a de a es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como logaritmo en base a de x por esto de acá, logaritmo en base a de 2 todo al cuadrado, sobre logaritmo en base a de 2. Ya, esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Para qué? Para indicar que esto yo lo puedo simplificar con esto de acá, porque fíjense que es lo mismo, logaritmo en base a de 2, logaritmo en base a de 2, solamente que esto está al cuadrado. Ya, menos, ¿qué me queda acá? Logaritmo en base a de a es 1. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda 2 por logaritmo en base a de x por logaritmo en base a de 1 sobre b. Y aquí al otro lado, ¿qué me queda? Logaritmo en base a de x al cubo por logaritmo en base a de x. ¿Ya? Entonces,
Hasta ahí estamos bien. Ahora fíjense que acá el logaritmo en base a de x está multiplicando. Yo lo puedo anotar en este miembro como dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo en base a de x por logaritmo en base a de 2 sobre logaritmo en base a de x menos 2 por logaritmo en base a de x por logaritmo en base a de 1 sobre b sobre logaritmo en base a de x igual al logaritmo en base a de x al cubo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, yo puedo simplificar aquí logaritmo en base a de x con logaritmo en base a de x. Lo mismo acá, logaritmo en base a de x con logaritmo en base a de x, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me queda como logaritmo en base a de 2. Bueno, este 2 es el argumento, menos 2 por logaritmo en base a de 1 sobre b igual al logaritmo en base a de x al cubo, ¿ya? Entonces fíjense que yo acá tengo logaritmo en base a y logaritmo en base a. Ya entonces tengo una resta o una diferencia de logaritmos de la misma base. Y obviamente puedo hacer uso de la propiedad siguiente, que me dice que si tengo un logaritmo en una base donde hay un cociente en el argumento, esto aquí es igual al logaritmo de la base con el numerador como argumento menos logaritmo de la misma base con el denominador, este denominador como argumento. Entonces, esto acá es prácticamente lo que tengo acá, ¿no? Entonces puedo anotarlo como esto acá, ¿ya? Este 2 podría ponerlo acá como exponente, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría logaritmo en base a de 2 sobre 1 sobre b al cuadrado. Esto igual a logaritmo en base a de x al cubo, ¿no? Y sabemos que si tenemos acá un logaritmo en base a y acá otro logaritmo en base a, podríamos decir que se anulan, ¿no? Para hacerlo más fácil, podríamos decir que se anulan. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, vamos a hacer acá, 2 sobre 1 sobre b al cuadrado igual a x al cubo, ¿no? Pero esto aquí es igual. Fíjense que si yo reparto este exponente en el numerador y denominador, que me queda 1 al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? Obviamente esto igual a x al cubo. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces por extremos y medios todo esto puedo anotarlo como 2 por b al cuadrado igual a x al cubo. Ahora para deshacerme de este cubo, obviamente voy a elevar ambos miembros a la 1/3 o le voy a poner raíz cúbica, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda raíz cúbica de 2 por b al cuadrado igual a x. O, si ustedes quieren anotarlo de otra forma, o sea, cambiado, podemos anotarlo como x igual a raíz cúbica de 2 por b al cuadrado. Y ese es el resultado.